gloriosa al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su programa de Logos Publicaciones, charlando entre amigos y siguiendo el libro de Apocalipsis. Wilson, ya vamos a empezar la última iglesia, ¿verdad? Precisamente. Así es. Ya vamos Número 7. avanzando cada día más. Y bueno, te veo ahí con no sé qué será, un atardecer o un amanecer muy bonito. Eso te iba a hacer la pregunta que no se distingue necesariamente, ¿cierto, Luis? Yo diría que es un amanecer. Es un amanecer, Luis, es un amanecer. No sé si se alcanza a ver la luna por allí. Y le tomé una foto justo allí donde está ya a punto de salir el sol. Esto es aquí en Webster, el famoso Webster de la Florida. Así que, pero me pareció muy bonito ese amanecer, perdón, desde Webster en la Florida, un pequeño lugarcito rural, un pueblecillo muy acogedor y que sencillamente nos brinda este espectacular paisaje, ¿no? Así que pues póngale que un minutito exagerando, Luis, si mucho, alcancé a tomar la foto en el momento exacto y ya entonces cambió completamente al ojo humano todo el panorama, ¿no? Qué lindo es el cambio de los días a la noche, de la noche al día, y todo este ciclo interminable, un Dios que nos dice, ahí estoy yo, y ese Dios maravilloso pues sigue dándonos muchas pruebas de su amor, de su compañía. Sabemos, Luis, que la gente ha estado atendiendo el llamado a estudiar, a prepararse, a preguntar. Tengo entendido, Luis, que las clases van bastante bien, Sí. así que pues, seguimos invitando a nuestros amigos a que se unan a estas clases especiales por Zoom contigo. Así que háblanos un poquito más de eso, porque lo que queremos es que ojalá te aprovechen al máximo, ¿no? De lunes a jueves, de 3 de la tarde a 9 p.m. hora de Costa Rica. Hora de Costa Rica, sí. Esas clases para los que recién nos están viendo, ¿verdad? Son clases de escatología, ¿verdad? Lo que es profecía. Y bueno, esta primera semana de marzo empezamos, pero las clases son personalizadas. Entonces la gente, el que quiera agarrar la clase, puede empezar en cualquier momento, ¿verdad? No hay ningún problema. Y sí, ya han habido muchas personas y ha sido una experiencia muy bonita, Wilson, muy, muy bonita. La gente lo disfruta mucho y si tienen una pregunta, pues ahí de una vez uno les puede resolver la duda, ¿verdad? Y pueden comentar y todo el asunto. Las clases son conmigo a través de Zoom, ¿verdad? Por eso es que se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, estamos empezando poniendo las bases, ¿verdad? Para poder entender precisamente los temas de profecía. Y sí, hay bastantes personas y todavía quedan campos, entonces ahí podemos acomodarnos en algún horario. Y es una forma muy interesante de aprender la palabra de Dios. Los precios son muy cómodos y pueden obtener la información, ya sea en el correo electrónico, ¿verdad? Que están viendo en pantalla o al WhatsApp o número de teléfono también que están viendo por ahí, ¿verdad? Los invitamos para que se unan a nosotros y de paso también nos ayuden con el ministerio, ¿verdad?
La Claro. idea es aprender. Hay gente que dice, es que hay gente que hace negocio con la palabra de Dios, pero es que esto no es negocio, ¿verdad? Tiene uno que dedicarle tiempo a eso y la verdad es que los precios son ridículos, es algo simbólico. Entonces, Exacto. pero también con eso nos ayudan a nosotros con los gastos también, Wilson, los gastos que tenemos aquí con el asunto del canal, porque esto lleva bastante trabajo, lleva bastante en cuestiones de aplicaciones que hay que estar pagando Mm, mensualidades y todo eso. Entonces, bueno, es una forma también de colaborar y también de ayudarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque hay cosas que por cuestiones de tiempo aquí no podemos decir, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos tenemos que limitar. Por cierto, hay cosas que si uno las dice directamente, pues simplemente la agarra YouTube contra el video y hasta ahí llegó el video. Le estaba comentando a Wilson que exactamente. uno de los videos, si ustedes se fijan en las visualizaciones que llevamos, son varios miles, ¿verdad? Pero van a ver un video en particular que apenas llegó a 88 visualizaciones. Mm, mm. Porque ya YouTube dice que vio algo ahí raro y entonces ya no quiso. Lo eh, bloquean. sí, no está exactamente bloqueado, pero ya no le dan una La visualización prominencia. como se le da a los Ujú. otros, ¿verdad? Entonces nos castigan Exacto. de esa manera. Y aunque uno arregle el supuesto error, supuesto, porque la verdad es que no dijimos nada raro, pero bueno, lo arregla uno y como el que le contesta las cosas es inteligencia artificial, básicamente, ¿verdad? Entonces, Exacto. no se pudo. Pues voy Ah, a intentarlo ver de otra manera, pero bueno. Y eso es lo que pasa. Hay muchas cosas que nosotros nos abstenemos de hablar por ese motivo, por la censura, porque estamos viviendo en un momento de la historia en que estamos volviendo a la Edad Media, ¿verdad? Que no se pueden decir ciertas cosas porque si no pasa lo que pasa. Entonces, mm, en esas charlas, en esas clases que son de una hora, ¿verdad? Ahí uno puede decir lo que quiera, pues no hay ningún asunto, ¿verdad? Entonces ahí se pueden dar el gusto o nos podemos dar el gusto. Las clases son de lunes a jueves de 3 a 9 es el horario. O sea, nueve. ustedes cogen un día de lunes a jueves y la hora que ustedes quieran, ¿verdad? Porque sé yo, de 3 a 4 de 4 a 5, ¿verdad? Ahí nos acomodamos. Tal vez el horario que ustedes me digan en el momento, pues ya estará ocupado, pero ahí la acomodamos en otro tiempo. Pero yo sé que lo van a disfrutar bastante. Y recuerden Ya. también que los materiales que nosotros usamos para los videos se encuentran en la trilogía La solución divina al problema del pecado, compuesto por el libro Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo del libro de Apocalipsis. Y que esos libros están disponibles en Amazon en tapa blanda, tapa dura y electrónicamente. De manera que si usted vive en otro país y no tiene acceso a Amazon, pues o le sale muy caro traer las cosas desde Amazon, pues lo puede bajar el libro electrónicamente, es una buena opción y son de hecho más baratos. Pero si Así es. quieren comprarlo físico, pues lo pueden hacer en tapa blanda, tapa dura. Pues se venden libros por todo lado en forma electrónica. Esta semana me compraron en España, compraron libros, ¿verdad? Hay gente que compra en Australia, compran gente de varios lugares. Cualquier lugar del mundo, exactamente. Entonces, también lo pueden comprar en, ¿cómo se llama? Mercado Libre, ¿verdad? Para los que tienen acceso a Mercado Libre, sobre todo en Sudamérica. Y aquí en Costa Rica lo pueden hacer conmigo al número de teléfono que ven ahí en pantalla o a ese WhatsApp. Y entonces se lo mandamos directamente. O si viven cerca de la Alajuela, también están disponibles en la librería Metodista en el centro de Alajuela, al costado norte del Parque Central de Alajuela. Por cierto, un saludo a los hermanos metodistas que los apreciamos bastante, son personas que han ayudado mucho Sin y duda. les agradecemos mucho el apoyo, ¿verdad? No, a veces recibe uno más apoyo de otras gentes que los mismos, ¿verdad? Y parece Mm, mentira, pero esos sí nos han ayudado bastante. Y bueno, ya sin saben, duda. también visiten la librería metodista y ahí
de todo, ¿verdad? En esa librería es bastante completa y está bastante céntrica allí en Alajuela. También, si quisieran colaborar con nosotros, ¿verdad? Económicamente, lo pueden hacer por medio de Wise o al PayPal. Ahí están los links o los enlaces, y también van a encontrar los enlaces ¿cómo se llama? En la caja de descripción, de descripciones que está abajo del video. Y como dijo Wilson, por favor, ayúdenos con un like, con un comentario, ayúdanos a compartir el video para llegar a más personas, ¿verdad? Los temas que estamos hablando aquí, la verdad es que cuesta conseguirlos, no están en cualquier libro, no están en cualquier video. Bueno, la verdad es que hemos sido bastante atrevidos porque ya nos tiramos, como dicen aquí, todo el libro de Daniel, y estamos Yes. en la tarea de sacar el libro Apocalipsis adelante, ¿verdad? Y Así es. eso es todo un reto, pero lo vamos logrando ahí con la ayuda del Señor. Wilson, ¿vos tenés algún saludo? Me dijiste por ahí. Sí, Luis, un par de saludos. Voy a comenzar con una dama, es nuestra hermana Astrid y su esposo Alvin, de aquí de la parte de Ocala, aquí en la parte central de la Florida, para Astrid y para Alvin. Ellos están viajando también pronto a la hermosa isla del Encanto, la isla de Puerto Rico. A ellos un saludo muy especial, que han estado también participando en la visualización de los materiales, y realmente sabemos que han sido de gran provecho para Que ellos nos también. recomienden allá en Puerto Rico, ¿verdad? Hay gente que nos está viendo en Puerto Exacto, Rico, pero que que nos lo ayuden también compartan. con la gente que va Correcto, conociendo por allí. correcto. También quiero saludar a nuestra hermana Sara, Sarita. Ella también, ella es oriunda de Colombia, pero está allí en Gainesville, en la Florida. También a ella, enfermera, por cierto, una fiel oyente de nuestros programas. A ella un saludo particular. Y también, por último, a nuestro hermano Roberto Asensio. Él está empezando a mirar los videos. Así que esperamos que sean de gran utilidad, y les saludamos por este medio a nuestro hermano Asensio y a su esposa Reina. Así que ellos pronto también estarán yendo a El Salvador, en la zona noroccidente, perdón. Entonces a ellos también que lo promocionen allí en El Salvador, a donde vayan. Y pues Luis, contento de saber que ellos están participando activamente con estos materiales. Y pues ya saben, déjenos su like, déjenos también su comentario, compártalo con las personas, y suscríbase, por favor, que esto es así de fácil, es completamente gratuito, y solamente presiona suscríbete o suscribir y estás ya recibiendo los anuncios y todos estos materiales maravillosos para que no te pierdas ninguno de ellos. Luis, ¿qué tal si tenemos una palabra de oración y comenzamos con el estudio de la séptima iglesia del Apocalipsis? Ok. Oremos. Maravilloso Dios, damos las gracias porque nos regalas el mes de marzo y nos regalas la oportunidad de poder empezar este estudio. Quiero también pedirte para que bendigas a cada una de las personas que van a escuchar estos mensajes. Sabemos que el mundo se debate entre muchas cosas, hay guerras, hay rumores de guerras, hay cosas que están pasando que realmente inspiran a acercarse a tu palabra y buscar respuestas adecuadas. Así que permítenos entender los tiempos en que vivimos y cómo enfrentarlos con fe y con el deseo de aprender, y sobre todo dejarse guiar de tu Santo Espíritu. Pedimos por favor que bendigas de manera especial esta charla en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, como dijimos antes, ya hoy vamos con la última, ¿cómo se llama? Iglesia de Apocalipsis. Y ahorita que estamos empezando, Wilson, nos mandaron una inquietud a través de un mensaje en YouTube, ¿verdad? Y es de Jairo Palmito, que le mandamos saludos a él. Lastimosamente no nos dijo desde dónde nos está viendo. Ojalá que cuando también nos saluden, por favor díganos de dónde nos están viendo, porque sí es bonito también saber, ¿verdad?, que nos están viendo de otras latitudes. Y bueno, entonces Jairo nos puso aquí una pregunta que tiene que ver con el video anterior.
Es una pregunta bastante interesante. La voy a leer, pero esta pregunta la vamos a responder cuando terminemos la iglesia de la Odisea, pero voy a dejar aquí la Ok. pregunta. Jairo nos dice, me imagino que será de Colombia, ¿cómo hay Jairos en Colombia, verdad? Yo he visto que mucha ¿Cómo hay gente... de Jairos? Ah, Así es, pues. John John Jairo, algo Jairo así mucho. es que utilizo mucho. Muy Bueno, famoso. no sabemos de dónde es él, pero digamos que Jairo nos dice, ¿por qué Jehová mandó a Moisés a levantar una serpiente en un asta si en Pérgamo era pagano? Favor de explicar, es una buena pregunta. Y vamos entonces a respondérsela a Jairo ahora que terminemos el tema de hoy, ¿verdad? Que el tema de hoy es precisamente el de la iglesia de la Odisea. Y entonces, Wilson, vamos a leer Apocalipsis, Apocalipsis 3 del 14 al 22, que es donde está el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces es una porción bastante grande lo que se ha leído, pero realmente el mensaje de la Odisea tiene una explicación corta, pero es muy importante. Y bueno, solo para refrescar la mente, ¿verdad? Estas ciudades y estas iglesias realmente existieron, ¿verdad? De Exacto. hecho, pertenecían, lo habíamos dicho, a la provincia de Asia Menor, la provincia romana de de Asia Menor, que básicamente estaba donde hoy es Turquía. Y esta iglesia se encontraba, bueno, como dice el nombre en la Odisea, ¿verdad? Y estaba a unos 70 kilómetros al sur de Filadelfia. Ok. Una característica muy importante, Wilson, de la Odisea es que era una ciudad muy próspera y era una zona muy fértil y era muy autosuficiente. De hecho, esta ciudad se comportaba como si fuera un país porque hasta contaba con su propia moneda. Ah, wow. Entonces ya eso nos habla de lo rica que era. Y en el año 68, ¿verdad? Como es típico en la zona de Turquía, hubo un gran terremoto Ujú. y la ciudad quedó muy afectada, pero esta ciudad era tan rica que no necesitó ni quiso la ayuda de Roma para reconstruirse. Ellos mismos con sus propios recursos levantaron de nuevo la ciudad, o sea, era una ciudad muy autosuficiente. ¿Verdad? Ujú. Estos periodos de las iglesias, de estas iglesias que fueron iglesias literales, acordémonos de que representan periodos a lo largo del tiempo en la era cristiana. Y precisamente la iglesia de la Odisea es la que representa la última etapa de la iglesia, ¿verdad? Antes de la segunda venida de Cristo. Esta gente tenía una industria textil, pero no era exactamente por aquellas telas famosas de púrpura, ¿verdad? Sino Ujú. por la lana negra que era sumamente costosa en esa época. Y esta Ok. gente se especializaban precisamente en la lana negra.
Además, esta ciudad poseía una escuela de medicina que era de bastante renombre a nivel del Imperio Romano. Y entre sus productos medicinales destacaba un colirio que se fabricaba con ingredientes que habían ahí mismo en la zona. Y este colirio no solo era para abastecer a la zona, sino que también se exportaba a otros lugares. Ok. Y otra cosa que hacía muy interesante o muy bonita esta ciudad es que a pocos kilómetros de la Odisea se encontraban unos manantiales de aguas termales. Por cierto, aquí en Costa Rica tenemos unos en la zona de San Carlos. Xiomara y tu mamá conocieron allí. Me acuerdo Sí, que ellas sí, fueron sí. ahí. Hay un Precioso río, lugar. es un río caliente. Ujú. Entonces, bueno, precisamente allí en la Odisea tenían esto, manantiales de aguas termales y ellos por medio de unos acueductos traían esa agua hasta la ciudad y entonces ellos disfrutaban de las bondades de esas aguas, porque no solo era para bienestar, qué sé yo, mental, ¿verdad? Porque es relajante estar en agua Correcto. tibia, sino que también son aguas medicinales porque tienen muchos minerales. Correcto. Pero esta agua eh, tenía, bueno, cuando uno se baña en una piscina o se baña en un río, pues uno, aunque no quiera, siempre prueba el agua, ¿verdad? Y Ujú. esta agua no era muy agradable porque aparte de que tomar agua tibia no es muy rico, ¿verdad? También tenían un sabor muy desagradable me Mm, imagino que por los minerales que contenía el agua, ¿verdad? azufre y otros tantos Sí. actos. Entonces, si uno tomaba un poquito de esa, por accidente, tragaba un poquito de esa agua, tanto por su tibieza como por su sabor, hacía que uno quisiera vomitar, ¿verdad? Y de vómito precisamente se va a hablar en el Ujú. periodo de esta iglesia un poquito más adelante. Ahora, muchas veces uno dice que la iglesia de la Odisea, pues es la iglesia que va a llegar hasta la venida de Cristo, pero realmente no es así. El periodo de la iglesia de la Odisea empieza en el año 1844, ¿verdad? Pero va a llegar hasta el cierre de la gracia, Oh, wow, ok. porque hasta ahí llega la historia de la iglesia. Ya cuando eso suceda, ya no hay nada más que hacer. Pero tal vez, Wilson, nos puedas hablar un poquito, porque yo sé que hay mucha gente que tal vez no han visto todos nuestros temas y qué es el cierre de la gracia, así de una forma rápida. Claro, qué concepto más interesante ese, Luis. Para muchas personas es algo nuevo, como tú dices, pero lo que se quiere dar a entender aquí es que Dios tiene entre su plan de salvación un momento en la historia de la humanidad, en un futuro cercano, donde Él va a decir, hasta aquí hay chance para tomar la decisión de servir y de adorar y de aferrarse a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como salvación del ser humano. Si el ser humano, después de ese día que el Señor va a definir en su momento, no ha tomado la decisión en favor de Cristo, eso es lo que se conoce como el cierre de la gracia de manera universal para la humanidad en común todo. Ese momento, repito, está en un futuro cercano. Hasta ese momento, quiero solamente mencionar rápidamente ejemplos de situaciones como esa. Uno de los más claros es en el diluvio, cuando Noé construyó el arca, entraron animales ya que nadie quiso atender el llamado más que la familia de Noé y sus hijos, las esposas de sus hijos, un total de 8, se metieron al arca, pero no llovió, pasaron 7 días y cuando empezó a llover, ahora la gente ahora sí quería meterse, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró 7 días antes. Ujú. Estoy hablando del diluvio. Por ejemplo, con Lot y su familia, rápidamente mencionar eso también, vino una oportunidad de arrepentirse y la gente no quiso aprovechar. Y entonces, mientras Abraham oraba por la gente de esas regiones y la familia de él, tristemente el periodo de la gracia terminó para esas regiones, para esa región, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Y entonces sencillamente terminó. Entonces a eso nos estamos refiriendo, Luis, a ese periodo en el plan de Dios, en el plan de salvación que Ujú. está en un futuro cercano. Y solo mencionar,
en la profecía de los 490 años o las 70 semanas, el tiempo de gracia para el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, se cerró allá por el año 34 después de Cristo, porque rechazaron al Mesías. El Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces como pueblo, su oportunidad como pueblo de ser ese pueblo especial dejó de ser porque ellos mismos rechazaron. Entonces, son periodos así rápidamente, dando a entender que ese periodo puede terminar. Y por último, Luis, a nivel individual, cuando una persona muere, ahí termina su periodo de gracia, aparte del día señalado por Dios en su calendario, para lo que es el cierre de la gracia. Entonces, a nivel individual, se podría terminar con la muerte de una persona. Ahí ya se cerró. Usted no puede hacer más decisiones. Ya uno muerto, muerto está. Sí. Entonces, espero que eso ayude para poder entender ese concepto. Solo Wilson, que nos expliques algo muy importante, la relación que hay entre el juicio investigador y el cierre de la gracia. Perfecto. Sí, justamente lo que veíamos en la lección anterior en cuanto a lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia y también lo que vimos en el libro de Daniel, en capítulo 8, capítulo 9, donde se empieza una labor de purificación del santuario celestial. Esto empezó en 1844, está haciéndose un juicio de investigación, el juicio universal ha comenzado. Y ese juicio va a ser de todos los que dicen haber aceptado a Dios en su corazón a lo largo de las edades, a lo largo de los siglos. Y ese periodo va a terminar con el cierre de la gracia, justamente, Luis. Sí. Okay, entonces, empezó en 1844 a nivel profético, a nivel de calendario divino, y va a llegar hasta donde el último de los seres humanos que haya nacido de mujer esté en este planeta y haya tomado su decisión. Y, por supuesto, los últimos que van a ser juzgados son los que estén vivos, probablemente seamos tú y yo, mis amigos. ¿Por qué? Porque pues llegará un momento donde no habrá más muertos y los que estén vivos esperando la venida del Señor tendrán que recibir su justo juicio investigador en esos momentos. Sí, entonces el periodo de la Odisea está precisamente ligado al juicio. Sí, señor. Porque empieza en 1844 el periodo de la Odisea, que es el año en que empieza el juicio. Y termina el periodo de la Odisea cuando termina el juicio, porque es cuando termina la gracia. A la vez, exacto. Entonces, ese es el periodo de la iglesia de la Odisea. Y ve qué interesante, porque ¿sabes qué significa la Odisea? La Odisea significa juzgando al pueblo o el juicio del pueblo. ¿Verdad? Entonces, no hay por dónde perderse, ¿verdad? Con esto que estabas diciendo, bueno, tenemos un video sobre el tema de ¿cómo se llama? El cierre de la gracia, el juicio investigador y todo eso. O sea, ahí yo voy a poner al final el link, porque hay también, ¿verdad? Un trato muy especial para los justos que estén vivos cuando termine el cierre de la gracia, ¿verdad? Que ellos van a pasar por un decreto, no necesariamente por el proceso de juicio tal cual lo pasaron ¿cómo se llama? Los muertos, van a tener un trato especial, pero sí, va a haber, pertenece siempre a ese proceso de juicio que empezó en 1844. Entonces, ¿qué significa la Odisea? Juzgando al pueblo, no hay donde perderse, ¿verdad? Es el periodo del juicio investigador, es el periodo de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Este periodo nosotros ya lo vimos cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Hablamos ampliamente en el video anterior sobre ese juicio investigador. Entonces no se pierdan ese video, ¿verdad? Vayan a verlo porque es muy, muy importante. Lo mismo que vayan a ver los videos del comentario completo de Daniel, sobre todo los capítulos 8 y 9, como Wilson ya lo mencionó. Ahora, Jesús se presenta en el mensaje a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento pleno de la condición espiritual de la iglesia de este periodo. Por eso él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces, ¿cómo era la iglesia? Tibia. Igual que las aguas de los manantiales que ellos disfrutaban, ¿verdad? La ciudad de la Odisea. Entonces, el mensaje de la Odisea se aplica a todos aquellos
que han tenido un conocimiento claro de la verdad, pero que no han andado en ella, Mm, ¿verdad? Entonces, son tan ciegos y pobres espiritualmente hablando que ni siquiera se dan cuenta de lo malo que su están, ¿verdad? condición. Por eso el Exacto. Señor les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo mismo que le sucedía al pueblo de la Odisea. Ellos eran autosuficientes, no querían la ayuda de nadie. Nosotros arreglamos aquí las cosas porque nosotros somos autosuficientes, tenemos de todo. No querían depender de nadie. La iglesia de la Odisea no quiere depender de su Señor. Mm, Se creen autosuficientes espiritualmente hablando, ¿verdad? Y bueno, pero hay un problema con esta iglesia, es que ellos no se dan cuenta de que esta iglesia dice que es miserable, es pobre, es ujú, ciega y está desnuda, ¿verdad? Pero ellos no se mm. dan cuenta. Ellos piensan que todo está, como dicen aquí en Costa Rica, pura vida, que todo está bien. Pero no, tienen un montón de cosas, pero el orgullo y la autosuficiencia no les deja ver esos problemas. Su realidad. Pero algo muy importante es que para cada problema espiritual que tiene la iglesia de la actualidad, también el Señor tiene un remedio, ¿verdad? Porque para la pobreza espiritual, Cristo presenta el oro refinado en fuego. Ujú, Para la desnudez espiritual, Cristo presenta las vestiduras blancas de su justicia. ujú. Y para la ceguera espiritual, Cristo presenta el colirio, que el colirio ya vimos que era un producto en la antigüedad, ¿verdad? Muy importante en esta ciudad de la Odisea. Ahora, ¿qué es el oro refinado en fuego? El oro refinado en fuego es la fe, ¿verdad? Es una fe probada en la tribulación y que se manifiesta en buenas obras. Vamos a leer, Wilson, Santiago 2:5. 2:5. Vamos a leer Santiago 2:5, vamos a leer de corrido también Gálatas 5:6 y luego Santiago 2:14 al 17. Ok. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Que nosotros debemos ser, si queremos ser ricos en algo, que seamos ricos en Fe. la fe, ¿verdad? Porque aquí las cosas materiales un día van a desaparecer. Sí. Las cosas espirituales son las cosas que son eternas para siempre. Entonces, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces es muy importante, ¿verdad? Igual la fe que obra por el amor, y la fe es un don del Señor, no es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Es algo que Sí. nosotros debemos pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos aumente la fe cada día. Y Santiago 2:14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, las obras son necesarias, Ujú. ¿verdad? Porque yo puedo decir que tengo fe, pero sí, pero mis obras tienen que demostrarlo, Los ¿verdad? hechos, sí, exactamente. Sí, sí. Ahora, esto es un balance, porque estas obras no son obras planificadas, simplemente son obras que se generan por medio de la fe, pero yo no puedo estar forzando la salvación por obras, porque la salvación es a través de la fe, pero la fe se demuestra a través de las buenas obras. Exactamente. Ok, entonces, siguiendo con la iglesia de la Odisea está desnuda, ¿por qué? Espiritualmente, porque no está cubierta con el manto de justicia de Dios, sino que tiene su propia justicia, ¿verdad? Se cubre Propias con su obras. propia Ujú. justicia. Y es Exacto. recordar lo que le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, ¿qué sucedió? Ellos trataron de arreglar el problema de su desnudez
por medio de hojas. Correcto. Y aunque se taparon, dice la palabra de Dios que ellos se sentían desnudos, Ujú. ¿verdad? Porque ya no tenían, ya no reflejaban la gloria del Señor. Ellos se sentían desnudos. Nosotros todos estamos desnudos, ¿verdad? Nosotros debemos, espiritualmente hablando, nosotros debemos ser cubiertos con la justicia de Cristo, ¿verdad? Con esa vida perfecta que Él Amén. vivió y la pone a nuestro favor, ¿verdad? Amén. Amén. Y esto es algo, Wilson, que se ilustra muy bien en la parábola del fariseo y el publicano, por cierto. Porque en esta parábola podemos ver lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en la trampa de confiar en su propia justicia. Vamos a leer, por cierto, entonces Lucas 18 del 9 al 14. Y tal vez ahí nos comentás al final sobre este texto. Claro que sí. 9 al 14. Ujú. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, bueno, eso presenta la condición espiritual del pueblo de Israel, ¿verdad, Wilson? Correcto, porque aquí está enfatizando y contrasta al fariseo, que era lo más grande o sublime en cuanto a sociedad dentro del pueblo de los judíos, y el publicano era considerado así, un pecador, uno que no está realmente en el lugar que tenía que estar como ser humano. Ya. Pero ante los ojos de Jesús, en realidad estaba mejor el publicano porque reconocía su condición y quería un cambio, mientras que el fariseo se alardeaba de las obras que estaba haciendo y lo hacía ver como que era gracias a lo que él hacía y había decidido que entonces estaba triunfando. Y ese es un error espiritualmente hablando. Si algún día nosotros sentimos que hemos hecho un cambio que ha servido para ser una mejor persona y realmente servir en la sociedad y servir a Dios, es gracias a Jesús trabajando en nuestra vida, porque las cosas Él es el que nos ayuda a hacerlas y a ejecutarlas por su buena voluntad. Entonces, aquí está claramente ese contraste. Y ese publicano, dice el Señor, regresó justificado a su casa, mientras que el otro seguía en su inconsciencia, perdido, porque no sabía lo que estaba. Y me gusta lo que dice el verso 9. Ujú. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por eso fue que el Señor decidió utilizar esta parábola para ilustrar la condición de cada cual. Sí, y muchas veces, Wilson, bueno, esto le pasaba a los fariseos, la gente se oculta, ¿cómo te digo?, detrás de ropa De fina, formas. ¿verdad? De ropa de marca. En el caso de los Mm, fariseos, ellos vestían de una manera que a la vista causaban una buena impresión, ¿verdad? Que se vestían de manera ostentosa, de manera así muy piadosa, ¿verdad? Dando como a conocer, yo soy mejor que los soy demás, santo, sí, soy ¿verdad? mejor Y que eso ustedes. Sí. es la justicia que ellos tenían, ¿verdad? Mm, Pero delante del Señor, ellos estaban desnudos, realmente, ¿cómo? ¿verdad? Exactamente. Y sobre esto ve lo que dice Romanos 10:3. Porque ignorando, aquí está hablando del pueblo de Israel, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, Qué ¿verdad? increíble. Y eso, bueno, no es un problema exclusivo del antiguo Israel, sino también de la iglesia de la Odisea, o sea, de la iglesia de este tiempo, ¿verdad? Procuran la justicia propia en vez
de sujetarse a la justicia de Dios. Exacto. Y aquí en Isaías 64:6, ve lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Muy importante, Wilson, esto, porque el original dice que nuestra justicia es como un trapo de menstruación. En Imagínate. otras palabras, lo más bueno que uno haga, para ponerlo ¿cómo se llama? En lenguaje moderno, lo más bueno que uno haga delante del Señor es un cótex sucio. Imagínate. Así, es que es así literal, eso es lo que quiere Eso es lo que decir. quiere. O sea, que Ujú. entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor con esa justicia? No se puede. No. Necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo, porque en la justicia de Cristo es como nosotros somos perfectos, somos encontrados perfectos delante del Señor, precisamente en el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, ¿verdad? Porque toda la honra, toda la gloria son para el Cordero de Dios que vino a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado, Luis, con esa actitud condenatoria hacia otro, hacia el Mm. prójimo, ¿no? Pensar Creernos que mejor. sí, claro, es parte de ese problema también, Sí. esa justicia propia y hacernos que somos mejores que fulano, que sultano, yo sí estudio, yo sí hago, yo sí esto, mira que los otros, Ujú. yo me tengo que salvar porque es que yo soy mejor que los demás. Sí. ¿Será realmente eso? La verdad que esa no es la actitud. Eh, no hay duda de que el hacer obras de bien y obras de beneficencia y actuar como un cristiano debería actuar, sería lo automático y lo correcto, porque Dios es lo que nos ha pedido que hagamos y Él nos da la capacidad o el poder para cumplirlo, pero cuidado con esa comparativa permanente y estar señalando a los demás, condenándolos, haciéndonos sentir superiores. No, el único es Cristo y a Él tenemos que servir y esa es la justicia que nosotros debemos procurar. Y el juicio le fue dado al Hijo, no a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, cuando nosotros realmente nos revestimos con el manto de justicia, Wilson, es precisamente cuando nos bautizamos, porque ve lo que dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué bonito. Es importante el Amén. bautismo, ¿verdad? Crucial. Es crucial, es crucial. O sea, usted a través del bautismo lo que está es dando testimonio a las demás personas, ¿verdad? De que usted acepta a Cristo como su Salvador, acepta precisamente esa justicia. En el antiguo Israel o en el antiguo pacto, eso se realizaba con los sacrificios. Ujú. En el nuevo pacto, eso se realiza mediante el El bautismo. bautismo, ¿verdad? Así es como expresamos nosotros la fe en el Cordero de Dios que vino a morir por nosotros. En el antiguo Israel, para demostrar la fe en ese futuro redentor que iba a morir por nosotros, se tenía que matar un cordero. En el nuevo pacto es a través del bautismo. Ahora, solo una pregunta, Luis, Ujú. que surge por lo general cuando hablamos de este tema del bautismo, eh, y entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Si él también era un pecador, él también era alguien que estaba lleno de maldad y necesitaba un cambio, una transformación, un lavado. Esa pregunta me la han hecho y es vital que entendamos que hasta el Señor Jesús se bautizó. Si Él se bautizó, ¿quién soy yo para decir que no, yo no necesito bautismos y eso es simplemente algo que se inventaron las iglesias? No, el Señor Jesús se bautizó. Entonces la pregunta es, ¿por qué? El Señor lo hizo, por ejemplo, ¿verdad? Porque él, por supuesto, no tenía pecado. Para Eh, darnos, sí. Exactamente, es como, ¿cómo te digo? Vamos a poner otro ejemplo. Cuando el Señor descansa en la semana de la creación, ¿verdad? En el séptimo día, Ujú. pues que el Señor no iba a descansar porque estaba cansado, porque el Señor no se agota, Exacto, ¿verdad? Es más, yo siempre digo, si yo tuviese el poder creador del Señor no me hubiera cansado, porque él dice que Él mandó y existió, exacto. ¿verdad? Pero Él lo hizo para darnos un ejemplo. Lo mismo sucede en el bautismo. Él no tenía necesidad, pero nos dio Ujú. ejemplo con el bautismo, ¿verdad? Y es a Amén. través del bautismo como nosotros damos testimonio de que estamos aceptando
a Cristo como nuestro Salvador y sobre todo esa justicia, ¿verdad? Que nos justifica delante del Padre. Tengo aquí otro texto, Wilson, muy bonito, que es Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Verdad? Aquí el Señor, delante del Señor, nosotros somos bonitos, somos perfectos espiritualmente hablando, solo a través de la justicia de Cristo, porque nuestra justicia, como dice Isaías 64:6, es como trapo de Trapo. inmundicia, ¿verdad? Nuestra justicia no nos sirve para presentarnos delante del Padre. Nosotros estamos en un Así es. proceso en vías a la perfección que aquí no se va a lograr, siempre nos va a faltar algo, ¿verdad? Mientras estemos en Así este es. cuerpo de carne, de pecado, ¿verdad? Con esa tendencia al mal, en algo vamos a fallar siempre. No vamos a ser perfectos, solo somos perfectos a través de Cristo Jesús. Y tengo, sí, Otra cosa, Luis, que me gustaría acotar, ¿no? Y que no se me escape esa idea. Cuidado con la falsa humildad, ¿no? Cuidado con la falsa humildad. ¿En qué sentido? Es de creernos que somos tan humildes, que no somos gente orgullosa, pero en realidad terminaríamos siéndolo si no le damos la gloria al Señor Jesús de todo lo que termina pasando. Cuidado, mm, cuidado con otra vez, ponernos a nosotros primero, poner nuestras cosas primero en lugar del Señor. Cuidado con esa falsa humildad. Hay un orgullo a veces así que se ve, que es como el fariseo allí hablando y digámoslo así, a voz en cuello gritando sus logros. O que de aquel que no los grita, pero dice, pero sí lo soy, pero sí soy mejor, pero sí soy esto. Cuidado. sí. De eso es lo que nos está queriendo advertir el Señor en la condición laodicense, ¿no? Ujú. Vamos, Wilson, a Apocalipsis 19:7 y 8, para que veamos la actitud de los santos en en la redención, ¿verdad? Una vez que Oh, ellos wow. están glorificados. Nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora es lo poquito, Wilson, que nosotros hacemos bueno, ni siquiera es por méritos propios, ¿verdad? Porque Amén. no, el que hace que eso suceda es el Espíritu Santo. Así es. Nosotros no tenemos absolutamente nada, 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 nada. Hasta lo bueno, lo poco bueno que nosotros tengamos es por la gracia del Señor. Es Él a través de nosotros, exactamente. Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Exactamente, sí, así mismo. Ok, sobre la ceguera espiritual y su cura, ¿verdad? Cristo dijo que Él había venido al mundo para dar vista a los que no veían, ¿verdad? Y estos son cuestiones espirituales. Hay ciegos espirituales. Sin Y duda. bueno, de hecho para Jesús los dirigentes religiosos de su época eran ciegos, aunque de vista fueran 20/20, ¿verdad? Vamos Ujú. a Juan capítulo 9 versículos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, eso son cosas espirituales. Entre nosotros más comprendamos las cosas espirituales y más las despreciemos, ¿verdad? Teniendo el conocimiento, pues más condenación nosotros vamos a tener. Los fariseos tenían un conocimiento cabal de todo. Hasta leían las escrituras en un idioma que ya para la época de ellos era una lengua muerta, ¿verdad? Solo la hablaban los dirigentes o la sabían los dirigentes, más bien, que era el hebreo. Pero a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían, eran ciegos.
porque no aplicaban el conocimiento. Es algo que le pasa a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia, la iglesia actual es una iglesia que tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento es despreciado por muchos que no le estudian, que no estudian ese conocimiento que tiene la iglesia, y otros que lo tienen lo desprecian porque no lo aplican, ¿verdad? Correcto, Y eso correcto. los hace ciegos. Ahora, el colirio que necesita la iglesia de este tiempo, la iglesia de la Odisea, es la influencia precisamente del Espíritu Santo para guardar la ley de Dios, para poder diferenciar entre el bien y el mal. Sí. Ujú. Ahora, la iglesia cayó, ¿cómo te digo?, en un formalismo de intentar guardar la ley por sus propios medios, pero también se va al otro extremo de creer que estar a la altura de la ley es una imposibilidad. Es una imposibilidad si no estamos en Cristo, pero es una posibilidad si nosotros estamos en Cristo. Cuando Amén. Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, si nosotros sabemos que el pecado es infracción de la ley, podemos cambiar la frase y podemos decir que Jesús le dijo a la mujer, vete y guarda la ley. Ujú, ujú. Entonces no es una imposibilidad guardar la ley. Sí estamos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros carnalmente nacemos y no podemos guardar la ley. Y la ley es espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder guardar la ley del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Ok, ahora, el colirio, si le podemos poner un nombre al colirio que el Señor está recomendando aquí, el colirio se llama sabiduría, ¿verdad? Porque en última instancia la sabiduría es guardar la ley de Dios. Esa es la sabiduría de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a ver varios textos, Wilson, aquí. Salmo 119, 119, 18. Salmo 110. 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ok, entonces bien interesante que está diciendo que hay que abrir los ojos para ver las maravillas de la ley, Ujú. ¿verdad? Comentaba ahora con mi mamá más temprano de que la gente dice que ya la ley no es importante y que ahora todo es por gracia. Pero el problema es que si uno quita la ley de la ecuación de la salvación, y no hay evangelio. ¿Por qué? No, Porque sin ley no puede haber pecado, ¿verdad? Y sin pecado no se necesita un salvador. ni la gracia, Entonces se va el evangelio. O sea, se necesita la ley para que exista el evangelio. sin Es que duda. la gente piensa que la ley y la gracia son incompatibles, pero son dos caras de una misma moneda. Ujú, Si usted ujú. quita la ley, usted quita a Cristo de la ecuación. Y de hecho la ley es un reflejo del carácter de Dios, porque el resumen de la ley es amor y el carácter de Dios es amor. Entonces la ley permanece para siempre. Ahora, el problema de la ley es que la ley te condena, ese es el problema. No te salva, te condena, ese es el problema. Entonces, para que no Exacto. te condene la ley, tenés que estar con el Señor para poder guardar la ley por medio de la gracia del Señor, no por mis méritos, sino por los méritos del Espíritu Santo. Amén. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, la sabiduría es el temor a Dios, pero el temor a Dios no es miedo. El No. temor a Dios es reverencia, es guardar los Respeto. mandamientos del Señor. Entonces, la sabiduría está ligado ¿a qué? A guardar los mandamientos del Señor. Es sabio guardar los mandamientos del Señor. Amén. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos nosotros si guardáramos la ley del Señor? Todos los problemas. Bueno, todos los problemas del mundo. Todos los problemas del mundo son por ir en contra de la ley del La Señor. ley de Dios. Así es. Todas las desgracias del mundo son por eso, ¿verdad? Ujú. Y todos los días nos metemos en uno o en otro problema precisamente por no guardar la ley del Señor. Ujú. ¿Verdad? Esta semana que empecé las clases,
Y sí, esto es algo que yo hablaba con ellos, ¿verdad? Es que cómo uno descuida eso, ¿verdad? De no saber ni siquiera cuáles son los 10 mandamientos. La gente Mm, que yo antes era muy fiebre para el fútbol. A mí me gustaba mucho ver fútbol y me gustaba la Champions y todas esas cosas. Y ya tengo varios años de que no veo nada, pero el que le gusta el fútbol, qué sé yo, el domingo que va a haber un partido de su equipo, la gente que es fiebre sabe toda la alineación de su equipo, hasta los que están en banca. correcto. Pero vaya, pregúntele cuáles son los 10 mandamientos a la gente, no se lo sabe. Y eso es algo de vida y muerte, ¿verdad? Ahí Así está. somos los humanos. Vamos a primera de Juan 2, del 3 al 6. Nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Jesús anduvo conforme a la ley. Y si nosotros debemos andar como Jesús, debemos estar en la misma sintonía, ¿verdad? No podemos despreciar la ley del Señor, ¿verdad? Exacto. Es más, a través de guardar la ley es como nosotros estamos dando a conocer que amamos al Señor. Y vuelvo y repito, sin ley no existe el Evangelio, porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, sin ley no hay pecado, y sin pecado yo no necesito a Salvador. Mm. Así de sencillo. Digo que claro está eso, Luis, porque es triste escuchar y cada vez de manera más rimbombante y resonante y estridente de que no, que la ley está abolida, que lo único que importa es la gracia, dando a entender claramente ese desprecio casi maligno a lo que es los 10 principios, esos 10 mandamientos. Mm, Es triste, eso es una pena, ¿no? Y como tú lo acabas de reafirmar, entonces, si no la tenemos, tampoco tenemos lo otro y ese es el pecado. Y sí, por lo tanto, ¿para qué la gracia? exactamente. Ok, una cosa súper increíble, Wilson, de notar en este periodo de la iglesia es que Cristo no está en el corazón de las personas, ¿verdad? Mm, ¿Por qué? Porque el Señor está afuera tocando la puerta. trágico. Es lo que Ujú. dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? El Señor no tira la puerta para entrar, el Señor Sí. toca. Nosotros podemos, por el libre albedrío, escoger si abrimos o ¿O no? no abrimos la puerta. Ahora, si la abrimos, esto aquí se simboliza con esa intimidad que hay al cenar con el Señor, ¿verdad? Cuando uno Ujú. cena con una persona, hay una intimidad, porque ya es la cena es en la hora cuando ya se terminó el trabajo, se terminó el estudio. Ujú. Es una forma más íntima, ¿verdad?, de sentarse a compartir los alimentos. Y entonces se expresa precisamente en esa idea. El Señor dice, si usted me abre, yo entraré a tu corazón, ¿verdad? Yo entraré a tu vida y cenarás conmigo, ¿verdad? Tendremos esa comunión íntima unos con otros. Pero bueno, el Señor está ahí tocando la puerta, nosotros sabemos si abrimos o no abrimos. Esa es una decisión meramente personal. Así Entonces, la es. iglesia de la Odisea tiene la doctrina sana, ¿verdad? Pero posee un cristianismo sin eficacia. El Mm, Señor hará todo lo necesario para despertarla de su letargo, ¿verdad? Pero al final la decisión es de cada uno. Por eso Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos arrepiento. llama a arrepentirnos en este periodo que estamos viviendo. Y a todo Amén. aquel que se arrepienta de su estado de tibieza, el Señor le promete en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su Su trono. trono. Entonces, este es el mensaje de la Odisea, ¿verdad? Es un mensaje para la iglesia de la actualidad. Es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, es un momento de la historia muy, muy importante. ¿Cuándo termina el juicio investigador? Nosotros no sabemos. Por eso hay que estar preparados. Pero también debemos estar preparados porque, como dijo Wilson, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar, ¿verdad? La vida es muy débil, muy inestable. Nosotros no conocemos el mañana. Lo que tenemos es el presente y se acabó. No hay Así futuro, es. no hay pasado, solamente presente. Y bueno, Exacto. entonces pasamos precisamente a la consulta que nos hicieron, ¿verdad? Eh, Jairo. Recordemos la pregunta de Jairo. Sí, voy a sacarla aquí para decirla tal cual él, él me la hizo. ¿Por qué Jehová mandó a Moisés a levantar una serpiente en un asta si en Pérgamo era pagano? Por favor, Ujú. explicar. O sea, lo que quiere decir es que esto de levantar una serpiente era paganismo. Bueno, por lo menos en la época de ¿cómo se llama? De la historia de esta ciudad de Pérgamo. Correcto. Y ¿por qué es que entonces Dios mandó a Moisés a levantar una serpiente? Bueno, acordémonos que cuando estudiamos esto, habíamos dicho de que ese dios serpiente era el famoso Esculapio, ¿verdad? Y esa serpiente en una vara es el signo de la medicina en la actualidad. Ujú. Pero eso es satanismo realmente. Y bueno, pero habíamos dicho que tampoco nos vamos a meter en otras cosas que, por cierto, sí, cuando ustedes reciban la asesoría personal, ahí uno puede hablar de todo, pero si uno habla de algo aquí, de cuestiones de farmacias y todo eso, bueno, de una vez cancelado el video, entonces vamos a tener cuidado con el asunto. Pero Wilson, el símbolo que hay en la Biblia, hay varios, pero el símbolo más característico para Satanás es precisamente el de la serpiente. ¿Por qué? Porque fue el animal que utilizó Satanás para engañar a la humanidad en un principio, ¿verdad? Cuando ellos estaban en el jardín del Edén. Entonces, a través de este animal, Satanás engaña a la gente, en este caso a Adán y Eva, y de ahí se toma el símbolo de Satanás como serpiente. Por eso vamos a ir un momentico ahí a Apocalipsis 12:9 para ver qué es lo que nos dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, entonces ahí está claro, ¿verdad? La serpiente es un símbolo de Satanás. A lo que se está refiriendo Jairo es a la historia que tenemos nosotros en Números, el capítulo 21, del 4 en adelante. Voy a ir leyéndola y ahí me ayudas, Wilson, con el comentario. Dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo comenzó a desanimarse. El pueblo siempre estaba recordando Egipto, ¿verdad? Las comodidades de Egipto, eh, y todas las cosas que todo lo que ellos tenían allí, ¿verdad? Sus tierras, sus gallinas, sus animales, todo, ¿verdad? Ellos siempre estaban recordando, pero el Señor les tenía a ellos algo mucho mejor, y el Señor quería el bienestar para ellos. Tenían, por cierto, que pagar un precio por eso, porque las cosas buenas cuestan, ¿verdad? Y es más, ellos estaban pagando por el desierto por cabezones, por no haber creído al Señor, porque el Señor los iba a llevar y a meter rápido, pero bueno, por culpa de ellos mismos, se tardaron 40 años en un camino que se podía hacer en una semana. Así es. Ujú. Exacto. Pero bueno, dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios, ¿verdad? En vez de tener fe en el Señor, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua,
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No creo que no tuvieran agua porque ya se hubieran muerto. De Ujú. hecho, la palabra de Dios lo dice, que ellos tenían agua, ¿verdad? Tal vez no tenían en la abundancia que ellos quisieran, ¿verdad? Pero sí, el agua había. Si no hubiera habido agua, esta gente se hubiera muerto. Pero vemos aquí también un desprecio por el pan, la comida que el Señor les daba, que era el maná. Si ha Exacto. habido un alimento o un suplemento de lo mejor, era el maná. Sin duda. Pan Pero del cielo. sí, pero esta gente dice un pan tan liviano es como una expresión, un pan, una forma despreciativa de decir, este Despreciativa. pan que nos das, que ya estamos hartos de esto, ¿verdad? Peyorativa. Exacto, exacto. Y luego dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Algo muy interesante, Wilson, que hay y en esta época, pero también en la época moderna, en los países de Medio Oriente, cuando vos dejas algo pasar, aunque vos no hayas hecho lo que se dice que se hizo, si vos dejaste pasar algo, es como si vos lo hubieras hecho. Okay. Lo que quiero decir es esto. Dice que el texto bíblico que Jehová envió serpientes, pero no fue que el Señor dice, voy a agarrar este montón de culebras y las voy a tirar al pueblo, sino que el Señor lo que hizo fue quitar la protección. Ujú, ujú. Y por supuesto el desierto está plagado de serpientes. Entonces cuando se retira la protección del Señor, el pueblo es mordido por las serpientes. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo despreció al Correcto. Señor, entonces dice el Señor, bueno, me quito de aquí. Ustedes dicen que yo no les doy comida, que yo no los cuido, yo no les doy agua, entonces les voy a retirar la protección mía, a ver qué van a hacer ustedes y mí. Y comenzó Ujú, esa mortandad en el pueblo por esas serpientes. ujú. Exacto. Y esto es algo, como te digo, todavía en las culturas de Medio Oriente, ese es el pensamiento de ellos. A nosotros nos parece un poco raro, pero bueno, es algo cultural. El versículo, ¿qué es? El versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora sí venían porque querían al Señor. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y Algo muy vivía. importante, porque un día esos me pasaron un video que para que se le explicara a alguien algo, y era que la gente dice, porque es que Dios no dijo que no había que hacer imágenes, pero y mandó a hacer esta imagen de una serpiente y otras imágenes ahí, por ejemplo, de los ángeles que estaban grabados en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. La prohibición en los mandamientos para no hacer imágenes es para imágenes con fines de adoración, pero esto no era con fines de adoración. Ujú. Esto era para que aquellos que miraran a la serpiente de bronce, se sanaran de la mordida de la serpiente, ¿verdad? Veneno, Eh, exacto. sí, de hecho, si vámonos a Segunda de Reyes, el capítulo 18. Porque esta serpiente con el tiempo sí se convirtió en un símbolo de adoración en la época del rey Ezequías. Y entonces el rey Ezequías se tuvo que destruir esta representación. ¿Por qué? Porque ya se estaba convirtiendo en un objeto idolátrico. Si querés me lo lees, Wilson, ahí, Segunda de Reyes 18 del 1 al 4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Que entonces ya se volvió un problema la serpiente de bronce cuando se convirtió en objeto idolátrico, por eso tuvo que ser destruida. Ok, pasa el tiempo y ya llegamos a la época del Nuevo Testamento y en Juan 3:14 Cristo se identifica precisamente con este evento que nosotros ya leímos en Números, porque Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Cristo murió en una cruz y morir en una cruz era la muerte más vil que podría haber en su época. Y ahí no moría cualquiera. Ahí el que moría era porque había hecho algo realmente malo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es que el Hijo del Hombre fue puesto en esa cruz? Vamos a 2 de Corintios, Wilson 5:21, ahí tenemos la respuesta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo, siendo justo, sin ningún pecado, se echó nuestra carga, todos los pecados, todos los pecados, se los echó encima. Se echó la culpa de esos pecados. O sea, Él, como dice 2 de Corintios 5:21, se hizo pecado. Se hizo. Por eso es que el símbolo de la serpiente, que es el símbolo del pecado, Cristo se hizo pecado y murió en la cruz, en esa asta, por llamarlo de alguna manera, por amor a nosotros. Exactamente. Esa es la respuesta. Es un símbolo, esa serpiente, de lo que Cristo se convirtió por amor a nosotros. Él se echó esa culpa sobre nosotros. Ahora, Él pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Amén. Ahora cada quien decide si acepta el perdón, ¿verdad? Si acepta ese sacrificio. Pero ya toda la deuda está pagada. Nada más es que nosotros lo aceptemos. Entonces, la serpiente en la cruz es un símbolo de Cristo en la cruz que se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, sí, bueno, ese símbolo luego se siguió utilizando por las, ¿cómo se llama? Las religiones paganas. Y aparece el caso de Esculapio, ¿verdad? Pero es un símbolo que persiste hasta el momento. Exacto. Lo vemos nosotros en la medicina moderna, es un símbolo de la medicina moderna que, bueno, no podemos hablar mucho de eso, pero está ahí ligado con cuestiones. Es que, como te digo, eso es un tema que uno debería hablar, pero cuesta mucho, ¿verdad? Por la censura que hay, pero Dios, Dios tiene un plan de salud y Satanás tiene su plan de salud. Exacto. Su sistema de salud. Es su sistema de salud, porque el sistema de salud de drogas no cura. El sistema de salud de drogas lo que hace es crear más problemas. Y es que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, Wilson, pero no lo hacemos o no queremos hacerlo. Y es lo siguiente, ve, si yo tengo diabetes tipo 1, pues ahí no puedo hacer nada. Ahí sí tengo que utilizar, ¿cómo se llama? Suplemento. Insulina. Pero la mayoría de gente no tiene ese problema. La mayoría de gente lo que tiene es problemas de diabetes tipo 2 y obesidad. Ahora, si vos tenés obesidad, vos sabés qué es lo que tenés que hacer. O no sabes qué es lo que tenés que hacer. Sí, claro. Vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés que si vas al hospital para que te den una pastilla, eso no es la solución. No lo Eso es es. poner un parche. Siempre la persona va a seguir gorda y diabética. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Taparse un poco la boca y hacer un poco más de actividad física. Eso todo el mundo lo sabe.
pero no lo hacemos, ¿verdad? Exacto. Sí. Es como, es que eso aplica para todo. Por ejemplo, si yo tengo problemas en el matrimonio y yo sé que mis problemas son míos, ¿verdad? Más que todo. Yo sé cuáles son mis problemas y yo sé que arreglando esos problemas o mi actitud, esos problemas se solucionan, Ujú. ¿verdad? O el que es alcohólico, ¿cómo se le soluciona el problema al alcohólico? Dejando de No más, tomar, no más, exacto. ¿sí? Pero si yo digo que voy a intentarlo es porque yo no quiero hacerlo. Sí, porque Sí, yo conozco casos de gente que ha dicho, ya no más alcohol y ya no más alcohol, ¿verdad? lo cortan de raíz, Pero exactamente. nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, porque es que el Señor nos puso eso dentro de nuestro sistema operativo. Aunque la gente no conozca los 10 mandamientos, la gente sabe qué es bueno y qué es malo. Un día una persona me dice, Don Luis, es que vieras que quiero hacer esto, aquello y lo otro, pero no sé, porque tal vez me pueda meter en un problema y yo quiero saber, ¿qué me recomienda usted? Le digo yo, ¿usted está dudando de lo que va a hacer? Eh, me, es- Me dice, sí, por eso le estoy preguntando. Entonces, si usted está dudando, es que usted sabe que eso está malo. Mm, Ahora, quién se lo dijo? Es algo que nosotros llamamos conciencia, pero es el Espíritu de Dios hablándonos. dentro de eso, correcto. Entonces, cuando usted dude de algo, sepa que eso está malo. Así de fácil. Ujú, ujú. Porque si algo es bueno, algo es correcto, uno lo hace sin ningún remordimiento de conciencia, ¿verdad? Eso, exactamente. Bueno, le agradecemos a Jairo por su consulta y Jairo, cuando pueda, nos dice de dónde fue que nos escribió. Y a todas las personas también, por favor, comenten un saludo, aunque sea, porque eso nos ayuda mucho. Y siempre díganos desde dónde nos están escuchando, que para nosotros es muy bonito saber que nos están escuchando de por aquí, de por allá. Y bueno, les agradecemos la atención brindada a este video. Wilson, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Claro que sí, Luis. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar el tema de las iglesias. Ya, Señor, hemos terminado este tema tan bonito, tan interesante. Y todavía vienen más cosas. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría necesaria, la paciencia y los recursos para poder seguir adelante con esta obra. Sabemos que es importantísimo conocer estas cosas porque el tiempo de gracia pronto se acabará. Y si no se acaba pronto, sabemos también, Señor, que nosotros estamos sujetos a la muerte, pero de acuerdo a las señales que usted nos ha dado a través de Daniel, a través de Apocalipsis y todos los grandes profetas, sabemos de que el tiempo está cerca. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado este tema, los que lo van a escuchar, y ayúdanos, Señor, a estar preparados y a compartir estas cosas con aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.
vendrá, no tardará, Él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad.